Muy buenos días, todos los distinguidos colegas, y un saludo especial para todos los seguidores de nuestro canal. En el día de hoy tenemos un tema muy importante, que es la preparación del testigo. Vamos a tener entonces concepto de la preparación del testigo, algunas recomendaciones sobre la preparación del testigo, lenguaje común, directo al punto, escuchar al testigo, adelantar debilidades y explicarlas, el uso de apoyo gráfico y no leer el examen directo. Vamos a definir entonces lo que es el concepto de la preparación del testigo. De acuerdo al manual de colección de litigación penal de los autores André Berman y Mauricio Dutzer, podemos decir que la preparación del testigo no es más que una actividad central con el objetivo de minimizar todos los errores y llevarle al tribunal una información entendible, clara, creíble de nuestra teoría del caso a través de la información que suministre el testigo. Son varias las recomendaciones que los autores dan con respecto a la preparación del testigo antes de llevarlo a un juicio de fondo. ¿Por qué la importancia entonces de preparar el testigo antes de ir a un juicio de fondo? Recuerde cuando hablábamos de la teoría del caso, de sus elementos estructurales que la conforman, y decimos que la versión de los hechos estaban constituidos por preposiciones fáticas y que los elementos del tipo teníamos que contar entonces con cada elemento probatorio para probar cada una de las preposiciones fáticas. Nuestra normativa procesal penal en el artículo 294.5 establece que al momento del Ministerio Público realizar la acusación o los querellantes y actor civil, cuando realizan la misma y hacen oferta probatoria, deben indicar a pena de inadmisibilidad que pretenden probar cada una con la evidencia que presentan, sean testigos, sean peritos o otros elementos de prueba. Probar los hechos y las circunstancias. Si cuando se elabora la acusación, si como tiene como requisito fundamental, si no se establece en la oferta probatoria que se pretende probar por el juez, entonces en la audiencia preliminar la declara inadmisible. Esto es importante, esto va relacionado con la teoría del caso. Recuerde también que nuestra normativa procesal penal en el artículo 299 establece que cuando se le notifica la acusación al imputado, tiene 5 días para ofertar elementos de prueba en virtud de lo que dispone el artículo 299.7. Entonces, ¿por qué es fundamental tener una entrevista con los testigos antes de llevarlo al juicio? ¿Por qué? Los testigos son seres humanos y que es común de que los testigos se pongan nerviosos al momento de prestar su declaración. El testigo puede tener miedo. El testigo no conoce cómo funciona el tribunal. Entonces nosotros debemos sentarnos con el testigo para preparar el testigo para el juicio. Preparar el testigo para el juicio no es una tarea fácil, pero requiere de mucha destreza de la litigación. Lo primero que tenemos que hacer es con el testigo darle un grado de confianza para que el testigo pueda decir toda la información que tiene con respecto a los hechos. No es decirle al testigo lo que él tiene que declarar en el juicio de fondo, ni es tampoco decirle al testigo que vaya a mentir. No, es todo lo contrario.
La recomendación que uno le debe hacer al testigo es que debe decir toda la verdad que conoce de los hechos. Esta es una obligación porque nuestra normativa procesal penal, en el artículo 325, establece que es una obligación del testigo decir la verdad y nada más que la verdad, conforme lo ha percibido por su sentido y lo mantiene en la memoria. El tribunal, al momento de tomar el juramento al testigo o la promesa, le hace la advertencia que en caso de mentir puede ser perseguido por un delito entonces que le llaman perjurio. Es el elemento importante de que el testigo tiene que ir al tribunal a decir la verdad que conoce de los hechos. Pero ¿cómo dice el testigo esa verdad en el tribunal? Es algo muy importante. Puede ser que el testigo esté diciendo la verdad, pero en la forma que dice la verdad, puede ser que el tribunal no le dé un valor de credibilidad y entonces se ve afectada nuestra teoría del caso. Por eso entonces es fundamental nosotros hacer una entrevista con el testigo y que el testigo nos comience a redactar todo lo que tiene conocimiento en su memoria, todo lo que él presencia en el hecho de cómo ocurrieron. Entonces nosotros ahí, recuérdese que cuando ofertamos los elementos de prueba en la audiencia preliminar, tenemos que indicar qué vamos a probar con cada uno de esos elementos de prueba. Puede ser que con un testigo usted vaya a probar una parte de la preposición enfática que tiene los hechos y puede ser que con otro testigo pueda probar la otra parte que tenga en la acusación. Lo importante es que el testigo, al momento de declarar, lo haga de manera clara, precisa, creíble, de manera llana, natural, sin ponerse nervioso, para llevar a la información al tribunal de que el testigo está diciendo la verdad. Entonces, nosotros hacemos un ejercicio con el testigo, ¿cómo? Luego de escuchar toda la versión que da el testigo, entonces nosotros le practicamos un interrogatorio al testigo. Le hacemos un interrogatorio directo y le indicamos cuál es el objeto de su declaración y qué vamos a probar con cada una de sus declaraciones que resulten relevantes para el caso en concreto. También entonces le practicamos al testigo un contrainterrogatorio. ¿Por qué tenemos que practicar un contrainterrogatorio? Porque cuando presentemos nuestro testigo en el juicio, la contraparte le va a realizar el contra. Entonces debemos nosotros indicarle al testigo que la contraparte le va a realizar un contrainterrogatorio y que le va a hacer preguntas subjetivas y capciosas y que la finalidad de la otra parte es desacreditar a él y también a su testimonio. Entonces el testigo tiene que tener plena información de lo que va a ocurrir en el juicio. También se le debe explicar al testigo las objeciones, que cuando el testigo escucha la palabra objeción, el testigo no debe de responder y esperar que el tribunal entonces decida sobre la objeción si va a contestar o no. Que debe declarar de manera pacífica, clara, sencilla, natural, porque eso le va a dar al tribunal de que el testigo es un testigo creíble. Además de esto, también tenemos que tener en cuenta al momento de preparar el testigo, el lenguaje común del testigo. Esto es muy importante. El testigo tiene que hablar en un lenguaje llano, natural. Y también asimismo el abogado que oferta el testigo debe también de practicarle la pregunta de manera clara, entendible, para que el testigo no se confunda. Por ejemplo, si a un testigo que usted lleva para probar que ese testigo vio cuando supuestamente el imputado le sustrajo el motor a una persona y usted lo lleva a declarar y usted como abogado le pregunta, ¿usted vio cuando el imputado le sustrajo el motor a fulano de tal? Hay un término ahí jurídico que el testigo se puede confundir y es la palabra sustracción. Es un término jurídico que el testigo tal vez no lo entienda. Lo correcto es que usted le pregunte
que si él vio a la persona que le robó el motor a fulano de tal. Ya ahí el testigo va a entender que es el robo y con palabras llanas lo va a explicar. También otra recomendación importante es ir al punto directo. Cuando vamos a practicar el interrogatorio, nosotros tenemos que decirle al testigo qué cosa es relevante para nuestra teoría del caso y qué cosa nosotros le vamos a preguntar para que entonces el testigo sepa realmente hacia dónde vamos. Porque puede ser que el testigo usted le haga preguntas y el testigo traiga informaciones que no sea importante para nuestra teoría del caso. Otro también elemento importante es escuchar al testigo. Nosotros tenemos que escuchar al testigo sobre qué punto, de manera pausada, escuchar toda la versión y los detalles y todas las circunstancias que el testigo tiene con respecto al hecho. De esa manera entonces nosotros vamos clasificando la información que tiene el testigo y qué información nos conviene a nosotros para la teoría del caso. También otro punto es adelantar debilidades y explicarlas. Esto es algo muy importante, pero hay que tener mucha cautela al respecto a adelantar las debilidades que tienen nuestros testigos. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja que presenta esto, adelantar las debilidades que tiene el testigo, es que nosotros, si la contraparte tiene esa información y nosotros no la damos al tribunal, entonces esto le puede restar credibilidad a nuestro testigo y afectar nuestra teoría del caso. Por ejemplo, si usted sabe que su testigo estuvo preso anteriormente porque había cometido un hecho delictivo, entonces usted puede adelantar esa debilidad para que cuando la otra parte le traiga al tribunal esa información, ya usted se le ha explicado cuál fue el motivo por lo cual estuvo detenido y que él por ese caso obtuvo una sentencia absolutoria. Pero esto hay que tener mucha cautela y mucho cuidado. Tenemos que saber con quién, qué cuenta la contraparte para poder adelantar estas debilidades. También otro punto muy importante que puede utilizar el testigo, que es el uso de apoyo gráfico. El testigo, uno al momento de prepararlo, uno le indica de que si hay apoyo fotografía, hay un mapa, que el testigo pueda explicarle al tribunal las circunstancias, el lugar donde ocurrieron los hechos, la fotografía que la puede identificar, el mapa, puede hacer un croquis, pero hay que tener muy en cuenta al momento de hacer este apoyo de evidencia, porque si el testigo no tiene dominio de esto, de usar este tipo de instrumento, le puede entonces quitar credibilidad al testigo y puede afectar nuestra teoría del caso. Otro elemento importante también al momento de preparar el testigo que se debe tomar en cuenta es que al momento de practicar el interrogatorio directo del testigo, no debemos llevar un libreto para hacerle la pregunta al testigo. Eso se ve muy mal porque si usted va con una pregunta, darle lectura a la pregunta que le va a practicar el testigo, entonces ¿qué ocurre? No va a estar atento a la respuesta que da el testigo y entonces así no va a tener la forma para llevar el control de que qué cosa va a probar y qué cosa puede salir de la información del testigo. Lo correcto es que usted lleve tema anotado en su agenda o un libro que tenga sobre tema punto clave donde usted va a dirigir su interrogatorio, pero no llevar la pregunta anotada que usted le va a realizar el testigo. Tenemos entonces que, de conformidad a varios autores también que han establecido que los testigos por naturaleza se ponen nerviosos. Y también, por muy malo que sea un testigo, siempre tiene algo bueno que aportar, y por muy bueno que sea un testigo, tiene algo también de malo.
Por eso es una herramienta muy importante al momento de nosotros llevar nuestra prueba testimonial al juicio, de que el testigo días anteriores, pues nosotros debemos de reunirnos con el testigo y explicarle todo lo que tiene que ver con asuntos del tribunal. Incluso si el testigo es por primera vez que va a un tribunal, lo correcto es que usted lo lleve a la sala de audiencia y le explique dónde van ubicados cada una de las partes, para que ya él se vaya familiarizando con el asunto del tribunal. Recuerden que no preparar un testigo es coger el riesgo que al momento de que estemos en el tribunal, nuestra teoría de caso puede ser debilitada, porque el testigo no tiene el mecanismo de que ni sabe cómo es que se desenvuelve la prueba en el juicio del fondo. Espero que le haya gustado mucho este tip y que Dios me lo bendiga mucho.